Nadie en esa casa le prestaba atención a Dolores. Era la niñera. La que llegaba temprano, se iba tarde, y en el medio hacía todo lo que nadie más quería hacer. Cuidar al niño, limpiar lo que se ensuciaba de nuevo, aguantar los gritos de la señora, sonreír aunque por dentro estuviera destrozada. Así era su vida desde hacía casi 2 años en la mansión de los Salcedo. El señor Rodrigo Salcedo era de ese tipo de hombres que lo tienen todo y aún así nunca están satisfechos. Empresario, millonario, conocido en toda la ciudad. Su foto salía en revistas de negocios. Su nombre aparecía en edificios. Y en su casa, mandaba él. Siempre. En todo. Su esposa, Valeria, era otro tema. Bella, fría, y con una crueldad muy particular, la que sonríe mientras te humilla. Nunca le gritaba a Dolores delante de visitas. Pero cuando no había nadie, le decía cosas que duelen más que un golpe. Que era torpe. Que olía a cocina. Que su hijo Mateo la toleraba porque era un niño bueno, no porque ella se lo mereciera. Dolores aguantaba. Tenía que aguantar. En su casa había una madre enferma y 2 hermanos menores que dependían del dinero que ella mandaba cada quincena. No había tiempo para el orgullo. Solo para trabajar. Pero había algo que Valeria no podía entender, algo que la sacaba de quicio aunque pareciera una tontería. Cada mañana, Dolores preparaba 2 tazas de café. Una la dejaba en la cocina para el desayuno de la familia. La otra la escondía. La llevaba a su cuarto pequeño, detrás de la lavandería, y cerraba la puerta. Valeria lo había visto 2 veces. Y las 2 veces sintió una rabia inexplicable. ¿Qué esconde esa mujer?, le preguntó a su asistenta. Nadie supo responderle. Y ahí comenzó todo. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. La rutina de Dolores comenzaba antes de que el sol saliera. A las 5:30 de la mañana ya estaba de pie, con su delantal puesto y el cabello recogido, caminando de puntillas por los pasillos de mármol para no despertar a nadie. Primero revisaba que Mateo estuviera bien tapado. Luego bajaba a la cocina y empezaba el día. Mateo tenía 6 años y era el único en esa casa que la miraba como si fuera una persona. Le decía Loli porque de pequeño no podía pronunciar su nombre completo, y ese apodo se había quedado. Cuando tenía pesadillas, era a Dolores a quien buscaba. Cuando se raspaba las rodillas jugando en el jardín, era a Dolores a quien corría a abrazar. Eso Valeria lo sabía. Y eso Valeria no se lo perdonaba. Porque hay algo muy doloroso para una madre que no quiere ser madre, ver que su hijo prefiere a otra. Entonces empezaron los castigos pequeños. Los que no dejan marca pero duelen igual. Valeria comenzó a reducirle los días libres a Dolores sin avisar. Le quitó el permiso de usar la sala cuando la familia no estaba. Le prohibió comer en la mesa de la cocina grande y la mandó a comer sola en el cuartito del fondo. Por higiene, dijo. Y nadie en esa casa dijo nada. Dolores comía sola. Dormía sola. Trabajaba rodeada de gente que la ignoraba. Pero cada mañana, sin falta, preparaba su taza de café y la llevaba a ese cuarto pequeño. La ponía sobre una cajita de madera que usaba como mesa. Se sentaba en el borde de su cama. Y durante 15 minutos, nadie le pedía nada. Era lo único que era suyo en ese lugar. Una vez, la asistenta de Valeria la vio entrar con la taza y se lo contó a la señora con una sonrisita de chisme. Valeria frunció el ceño. «¿Cierra la puerta?», preguntó. «Siempre», respondió la otra. Eso fue suficiente para que Valeria decidiera averiguar qué pasaba detrás de esa puerta. Lo que Valeria no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, era que detrás de esa puerta no había nada malo. Había algo mucho más poderoso que eso. Había amor.
Cada mañana, cuando Dolores cerraba la puerta de su cuartito y se sentaba en el borde de esa cama pequeña con su taza de café entre las manos, sacaba un teléfono viejo de debajo del colchón. Un teléfono con la pantalla rayada y el cargador pegado con cinta adhesiva. Y marcaba un número que se sabía de memoria. Sonaba 2 veces. Máximo 3. Y entonces se escuchaba una voz. Mamá. Era Lucía. La hija de Dolores. Tenía 8 años y vivía a 4 horas de distancia, en un pueblo pequeño donde el internet llegaba mal y la luz se iba seguido. Vivía con la abuela enferma y con los 2 tíos que todavía iban a la escuela. Dolores los mantenía a todos. Pero a Lucía no la había visto en persona desde hacía 7 meses. Esa llamada de 15 minutos era todo lo que tenían. Dolores le preguntaba cómo le había ido en la escuela. Lucía le contaba de su maestra, de su amiga Camila, de un perro callejero que había adoptado sin permiso. Se reían bajito. A veces lloraban sin decirlo. Y cuando Dolores escuchaba que el tiempo se acababa, siempre le decía lo mismo antes de colgar: estudia mucho, mi vida. Que todo esto es para que tú tengas lo que yo no tuve. Y Lucía siempre respondía: ya sé, mamá. Te quiero. Eso era el café. No era cafeína. Era el único momento del día en que Dolores dejaba de ser la niñera, la sirvienta, la invisible. Y se convertía en lo único que de verdad era, una madre. Pero Valeria no lo sabía. Y como no lo sabía, imaginó lo peor. Porque las personas crueles siempre piensan que los demás esconden maldad, cuando en realidad solo esconden dolor. Entonces mandó a espiarla. Valeria no era de las personas que esperan. Cuando algo le molestaba, actuaba. Y la taza de café escondida se había convertido en una obsesión pequeña pero constante, como una piedra en el zapato que no puedes ignorar por más que quieras. Llamó a Carmen, su asistenta de confianza, y le dio instrucciones muy claras. Quería saber qué hacía Dolores en ese cuarto. A qué hora entraba, cuánto tiempo se quedaba, si hablaba con alguien, si sacaba algo. Todo. Carmen asintió con esa sonrisa de quien disfruta demasiado este tipo de encargos. Durante 3 días, Carmen estuvo pendiente. Pegaba el oído a la puerta, miraba por la rendija, anotaba horarios en un papelito doblado que guardaba en el bolsillo del delantal. Era ridículo. Era cruel. Pero en esa casa, ese tipo de cosas eran normales. Al 4.º día, Carmen le reportó a Valeria lo que había escuchado. Que Dolores hablaba en voz baja con alguien por teléfono. Que se reía a veces. Que otras veces su voz sonaba diferente, apagada, como si estuviera llorando sin querer hacer ruido. Que siempre duraba exactamente lo mismo. Y que cuando salía, cerraba el teléfono y lo escondía debajo del colchón. Valeria procesó todo eso en silencio. Luego dijo una sola cosa: quiero ese teléfono. Carmen dudó un segundo. ¿Se lo pido? No, dijo Valeria. Encuéntralo cuando ella no esté. Esa misma tarde, mientras Dolores bañaba a Mateo, Carmen entró al cuartito. Levantó el colchón. Encontró el teléfono. Lo desbloqueó, porque no tenía contraseña, porque Dolores nunca pensó que alguien sería capaz de tanto. Y lo que Carmen vio fue simplemente una lista de llamadas. Todas al mismo número. Todos los días. A la misma hora. Se lo llevó a Valeria sin decir nada más. Y Valeria, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué pensar. Valeria tomó el teléfono entre sus manos perfectamente manicuradas y lo estudió como si fuera una evidencia de crimen. Buscó mensajes. Buscó fotos. Buscó algo que confirmara lo que su mente retorcida ya había decidido creer. Pero no había nada escandaloso. No había nada sospechoso. Solo llamadas. Todas al mismo número. Todos los días. A las 6 de la mañana. Entonces marcó ese número. Sonó 3 veces.
Y contestó una voz pequeña, dulce, todavía adormilada. «¿Mamá? ¿Por qué llamas tan tarde hoy?» Valeria se quedó helada. No dijo nada. La vocecita del otro lado siguió hablando, inocente, sin saber nada. «Mamá, hoy me fue bien en el examen. La maestra dijo que saqué el mejor resultado de la clase. ¿Me escuchas?» Valeria colgó. Se quedó sentada en su silla, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada. Algo raro pasó en su cara por un momento. Algo que casi parecía vergüenza. Pero duró muy poco. Porque Valeria era experta en convertir su propia culpa en rabia hacia los demás. Esa noche, cuando Rodrigo llegó del trabajo, Valeria le contó todo. Pero no como era. Lo contó a su manera. Dijo que Dolores usaba el teléfono de la casa para llamadas personales. Que se encerraba en su cuarto en horas de trabajo. Que descuidaba a Mateo para atender sus asuntos. Que no era de confianza. Rodrigo la escuchó con el ceño fruncido, tomando su whisky de costumbre. Era un hombre ocupado. No tenía tiempo para detalles del hogar. Normalmente le creía todo a Valeria sobre ese tema porque era lo más fácil. Pero esa noche, algo fue diferente. Mateo había escuchado todo desde las escaleras. Estaba en pijama, con su osito de peluche en la mano, y tenía los ojos muy abiertos. Había entendido suficiente. Y al día siguiente, sin que nadie se lo pidiera, ese niño de 6 años hizo algo que cambiaría todo. Se lo contó a su papá. Con sus propias palabras. Sin filtros. Con la honestidad brutal que solo tienen los niños. Y Rodrigo Salcedo, por primera vez, decidió investigar por su cuenta. Rodrigo Salcedo no era un hombre perfecto. Pero tampoco era ciego. Y lo que su hijo le había dicho esa mañana, con esa voz seria y esos ojos grandes, se le había quedado grabado en algún lugar que Valeria nunca había podido alcanzar. Mateo le había dicho algo simple. Papá, Loli no hace nada malo. Solo habla con su hija. Porque la extraña. Como yo te extraño a ti cuando viajas. Rodrigo no respondió en el momento. Revolvió su café, besó a su hijo en la frente, y se fue a la oficina como cualquier día. Pero en el camino no pudo pensar en otra cosa. Porque había algo en esas palabras que dolía de una manera que no esperaba. Esa tarde llegó temprano a casa. Cosa rara en él. Valeria estaba en su cuarto con la puerta cerrada hablando por teléfono con su grupo de amigas. Carmen limpiaba el pasillo. Y Dolores estaba en el jardín con Mateo, enseñándole a distinguir las plantas por el olor, algo que al niño le encantaba. Rodrigo los observó desde la ventana un momento sin que lo vieran. Vio cómo Dolores guiaba las manos pequeñas de su hijo sobre las hojas. Cómo se reía cuando Mateo decía un nombre inventado para una flor que no conocía. Cómo lo abrazaba sin pensarlo, de manera natural, como quien abraza a alguien que quiere de verdad. Entonces salió al jardín. Mateo corrió hacia él gritando papá con esa energía que solo tienen los niños cuando ven a alguien que aman. Dolores dio un paso atrás, como siempre hacía, discreta, invisible. Pero Rodrigo la miró directamente y le dijo algo que ella no esperaba. Dolores, necesito hablar contigo. Ahora. En la biblioteca. Ella palideció. Pensó que la iban a despedir. Le temblaban las manos cuando cerró la puerta de la biblioteca detrás de ella. Rodrigo estaba de pie frente a su escritorio grande, con los brazos cruzados. Cuéntame de tu hija, dijo. Y Dolores, que había aguantado meses sin llorar delante de nadie en esa casa, no pudo más. Rompió en llanto antes de decir una sola palabra. Y entre sollozos, entre pausas, entre vergüenza y alivio mezclados, le contó todo. La niña. El pueblo. La madre enferma. Los hermanos. El teléfono viejo. Las llamadas de 15 minutos cada mañana. El café que era lo único suyo en ese lugar.
Rodrigo la escuchó sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando ella terminó, él no dijo nada por un momento. Solo asintió despacio. Luego preguntó una cosa más. ¿Valeria sabe todo esto? Dolores dudó. Luego dijo la verdad. Creo que sí, señor. Pero creo que no le importó. El rostro de Rodrigo cambió en ese instante. No con escándalo. No con gritos. Con algo más peligroso que todo eso. Con calma. Y esa calma fue la que Valeria debió haber temido desde el principio. Esa noche, la mansión de los Salcedo estaba en silencio. Mateo dormía. Carmen había terminado su turno y se había ido. Y Rodrigo había pedido hablar con Valeria en la sala principal, ese cuarto enorme con sillones blancos que nadie usaba de verdad porque era más decoración que hogar. Valeria entró arreglada, perfumada, con esa seguridad que da el dinero y la costumbre de salirse siempre con la suya. Se sentó cruzando las piernas y miró a su esposo con una sonrisa ligera. ¿Qué pasó? ¿Es sobre la niñera? Rodrigo no sonrió. Tenía en la mano un sobre delgado. Lo puso sobre la mesa de centro sin decir nada todavía. ¿Sabes lo que es esto?, preguntó. Valeria lo miró sin tocarlo. No. Es el historial de llamadas del teléfono que le quitaste a Dolores, dijo Rodrigo. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Pedí que lo revisaran. Todas las llamadas son al mismo número. Un número registrado a nombre de una niña de 8 años que vive en un pueblo a 4 horas de aquí. Su hija. Valeria no cambió la expresión. Eso no importa. Estaba usando tiempo de trabajo para asuntos personales. Eso es una falta. Eran 15 minutos, dijo Rodrigo. A las 6 de la mañana. Antes de que cualquiera en esta casa abriera los ojos. Silencio. También hablé con el colegio de Mateo, continuó él. Con su maestra. Le pregunté quién acompaña a Mateo en las tardes, quién lo ayuda con las tareas, quién está cuando él tiene miedo. 3 veces mencionó el mismo nombre. No el tuyo, Valeria. Algo cruzó la cara de Valeria en ese momento. No era vergüenza. Era rabia. La rabia de quien es descubierto pero no quiere admitirlo. Rodrigo, no voy a dejar que una sirvienta. Su nombre es Dolores, la interrumpió él. Y esas 3 palabras, dichas con esa calma, cortaron el aire de la sala como un cuchillo. Entonces Rodrigo abrió el sobre y sacó algo más. Eran fotos. Imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la propia casa. Carmen entrando al cuarto de Dolores. Carmen levantando el colchón. Carmen tomando el teléfono. ¿Le pediste a Carmen que le robara sus cosas?, preguntó Rodrigo. Valeria abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Yo solo quería saber qué escondía. Escondía amor, dijo Rodrigo. Escondía a su hija. Escondía lo único que le quedaba después de trabajar todo el día para esta familia. Y tú se lo quitaste. Las palabras cayeron una por una, lentas, pesadas. Y por primera vez en muchos años, Valeria Salcedo no tuvo respuesta. Porque la verdad, cuando llega completa y sin adornos, no deja espacio para las mentiras. Y esa noche, la verdad había llegado entera. Valeria tardó unos segundos en recomponerse. Era buena en eso. En acomodar la cara, en respirar despacio, en encontrar la salida de cualquier conversación difícil. Llevaba años haciéndolo. Con suegras, con socias, con maridos. Siempre encontraba la puerta. Pero esta vez la puerta no estaba. Rodrigo, estás exagerando todo esto por una empleada, dijo finalmente, con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable. Yo solo estaba cuidando nuestra casa. Nuestra familia. Eso es lo que se supone que debo hacer. No, dijo él. Lo que se supone que debes hacer es ser honesta conmigo.
Y llevas meses mintiéndome. Valeria se puso de pie. Cuando se sentía acorralada, siempre se ponía de pie. Era un reflejo. ¿Mintiéndote? Yo. Rodrigo, esa mujer se encierra en su cuarto, esconde un teléfono, habla con quien sabe quién mientras cuida a nuestro hijo. Ya sé con quién habla, dijo Rodrigo sin moverse. Con su hija de 8 años que no ha visto en 7 meses porque trabaja aquí, en esta casa, manteniendo a su familia enferma. ¿Eso te parece una amenaza? Valeria no respondió. También hablé con Carmen esta tarde, continuó él. Al principio no quería decir nada. Pero cuando le mostré las imágenes de las cámaras, no tuvo opción. Me contó todo. Que tú le pediste que espiara a Dolores. Que tú le ordenaste entrar a su cuarto. Que tú escuchaste la voz de una niña por teléfono y aún así decidiste seguir adelante con todo esto. Algo se rompió en la compostura de Valeria en ese momento. No de golpe, sino como se rompe el hielo en primavera, despacio, por partes. No puedo creer que estés tomando el lado de una sirvienta antes que el mío, dijo, y su voz ya no era suave. Era dura, filosa, con esa crueldad que Dolores conocía tan bien. Rodrigo la miró por un momento largo. Y entonces dijo algo que Valeria no esperaba. Algo que no era un grito ni un insulto. Era peor que eso. Era una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Mateo te buscó a ti cuando tuvo miedo? El silencio que siguió fue el más pesado de toda la noche. Valeria abrió la boca. Pero no salió nada. Porque la respuesta era una fecha que no recordaba. Porque la respuesta era que su hijo de 6 años dormía tranquilo cuando Dolores estaba cerca y lloraba cuando no estaba. Porque la respuesta era una verdad que había estado escondida detrás de la rabia y los celos y el orgullo, esperando ese momento exacto para salir. Las manos de Valeria temblaron. Solo un instante. Pero Rodrigo lo vio. Mañana temprano vas a hablar con Dolores, dijo él. Y le vas a devolver ese teléfono. Y le vas a pedir perdón. No como señora de la casa. Como persona. Valeria no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras con la espalda recta, como siempre. Pero algo en ella ya no era lo mismo. Porque hay cosas que cuando se dicen en voz alta, no se pueden meter de vuelta. Y esa noche, Valeria Salcedo se quedó sola con todas las suyas. La mañana siguiente amaneció gris, con una llovizna fina que golpeaba las ventanas de la mansión despacio, como si el clima también estuviera esperando algo. Dolores se levantó a las 5:30 como siempre. Se puso el delantal. Se recogió el cabello. Bajó a la cocina caminando de puntillas por los pasillos de mármol. Preparó 2 tazas de café como todos los días. Pero esta mañana, cuando tomó su taza y caminó hacia su cuartito, encontró algo que la detuvo en seco. Su teléfono estaba sobre la cajita de madera que usaba como mesa. Lo miró sin tocarlo por un momento. Luego lo tomó entre las manos con cuidado, como si fuera algo frágil. La pantalla rayada, el cargador pegado con cinta adhesiva. Todo igual. Todo en su lugar. No supo quién lo había puesto ahí. Pero se sentó en el borde de su cama, lo encendió y marcó el número de memoria. Sonó 2 veces. Mamá. Y Dolores, que había aguantado tanto durante tanto tiempo, cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran sin pelear contra ellas. Sí, mi vida. Soy yo. Aquí estoy. Lo que no sabía Dolores era que Rodrigo Salcedo había tomado una decisión la noche anterior. No solo sobre el teléfono. Sobre todo. Esa misma mañana, antes de que ella bajara a la cocina, él había estado en su oficina en casa haciendo llamadas y moviendo cosas. El tipo de cosas que solo puede mover a alguien con dinero y con voluntad de usarlo bien por primera vez en mucho tiempo. A las 8 de la mañana, cuando Dolores salió de su cuarto con los ojos todavía rojos pero el corazón más liviano, encontró a Rodrigo sentado en la cocina.
cosa que nunca pasaba. Él siempre desayunaba en el comedor grande. Siéntate, Dolores, dijo señalando la silla frente a él. Ella obedeció despacio, nerviosa, sin entender. Rodrigo puso un sobre la mesa. Adentro hay 3 cosas, dijo. Primero, un aumento. Retroactivo a los últimos 6 meses. Porque llevas 6 meses mereciéndolo y nadie te lo había dado. Dolores abrió la boca pero él continuó. Segundo, un pasaje de autobús. De ida y vuelta. Para este fin de semana. Para que vayas a ver a tu hija. A Dolores le temblaron los labios. Y tercero, dijo Rodrigo, una carta para la escuela del pueblo donde vive Lucía. Tengo un contacto que puede conseguirle una beca completa en un colegio mejor de la ciudad. Si tú quieres, y si ella quiere, puede venir a estudiar aquí. El nombre de su hija en boca de ese hombre fue demasiado. Dolores puso las manos sobre la mesa y lloró. Sin vergüenza. Sin ruido. Solo lágrimas cayendo sobre la madera de la cocina mientras afuera seguía lloviendo despacio. Entonces escucharon pasos en las escaleras. Era Valeria. Bajó despacio, con el cabello suelto y sin maquillaje, algo que Dolores nunca le había visto. Parecía diferente así. Más pequeña. Más humana. Se paró en la entrada de la cocina y miró a Dolores por un momento sin decir nada. Luego caminó hacia ella. Se sentó en la silla de al lado. Y con una voz que Dolores no le conocía, una voz sin filo ni crueldad, dijo apenas esto: lo que te hice estuvo mal. No debía hacerlo. Lo siento. No fue un discurso. No fueron lágrimas dramáticas. Fueron palabras simples, dichas en voz baja, mirando la mesa. Pero eran reales. Y a veces lo real no necesita ser grande para pesar mucho. Dolores la miró un momento. Luego asintió despacio. Y en esa cocina gris, con la lluvia afuera y el café todavía caliente, algo que había estado roto comenzó, muy despacio, a sanar. Mateo bajó corriendo en pijama un momento después, se trepó a las rodillas de Dolores sin pedir permiso, y dijo con toda la naturalidad del mundo: Loli, hoy quiero que me enseñes más plantas. Y Dolores, por primera vez en mucho tiempo, se rió de verdad. 3 meses después, Lucía llegó a la ciudad un viernes por la tarde con una mochila pequeña, 2 trenzas, y los ojos más grandes que Dolores había visto en su vida, aunque eran los mismos ojos de siempre. Solo que ahora los veía en persona. Dolores la esperaba en la parada del autobús. Y cuando esa niña de 8 años bajó los escalones y la vio, corrió sin decir nada, sin gritar, sin palabras. Solo corrió. Y Dolores se agachó y la recibió con los brazos abiertos y las dos se quedaron ahí, abrazadas en medio de la acera, mientras la gente pasaba a su alrededor sin saber que estaban viendo algo enorme. 7 meses sin verse. 7 meses de llamadas de 15 minutos y voces pequeñas por teléfonos rayados. 7 meses de extrañarse en silencio para no gastar energía que hacía falta en otras cosas. Todo eso cabía en ese abrazo. Lucía empezó clases el lunes siguiente en el colegio nuevo. La beca que Rodrigo había gestionado cubría todo. Uniforme, materiales, transporte. La niña que había sacado el mejor resultado de su clase en un pueblo pequeño ahora tenía una oportunidad real de ir más lejos. Y lo sabía. Desde el primer día llegó con esa mochila pequeña bien cerrada y esa mirada seria de quien no piensa desperdiciar nada. En la mansión, las cosas también habían cambiado. No de golpe. No de manera perfecta. Porque la vida real no funciona así. Pero habían cambiado. Valeria seguía siendo Valeria. Todavía había días difíciles. Todavía había momentos de frialdad. Pero el respeto estaba. Y a veces el respeto es suficiente para que 2 personas compartan un mismo espacio sin hacerse daño. Carmen, la asistenta que había espiado a Dolores por orden de Valeria, fue quien perdió su trabajo. No por decisión de Rodrigo.
sino porque después de todo lo que pasó, ella misma no pudo quedarse. Hay cosas que uno hace que luego no puede mirar de frente. Y Carmen no podía mirar de frente a Dolores cada mañana sabiendo lo que había hecho. Se fue un martes sin decir mucho. Y nadie la detuvo. Dolores siguió trabajando en esa casa. Pero ya no era invisible. Ya no comía sola en el cuartito del fondo. Ya no pedía permiso para existir. Y cada mañana, sin falta, preparaba su taza de café. La llevaba a su cuarto. Cerraba la puerta. Y llamaba a Lucía. Pero ahora las llamadas duraban más. Porque ya nadie se las contaba. Ya nadie las espiaba. Ya nadie intentaba quitarle ese pedazo de mundo que era solo suyo. Mateo creció queriendo a Dolores como se quiere a alguien que estuvo cuando importaba. Y eso no se olvida. Ni cuando uno crece. Ni cuando el tiempo pasa. Ni cuando la vida lleva a cada quien por su camino. Hay personas que dejan una marca suave pero permanente, y Dolores era de esas. Y Lucía, años después, cuando alguien le preguntara por qué había estudiado tanto, por qué no se había rendido, por qué siempre llegaba temprano y se quedaba hasta el final, respondería algo simple. Diría que su mamá le enseñó que el amor más grande no siempre se ve. A veces se esconde en una taza de café, en 15 minutos antes del amanecer, en una voz que dice te quiero antes de colgar. Diría que su mamá le enseñó que la dignidad no depende de lo que otros te den. Depende de lo que tú decides no soltar, aunque todo alrededor intente quitártelo. Y esa, al final, era la historia de Dolores. Una mujer que no tenía nada grande. Sin poder, sin dinero, sin nombre conocido. Pero que cada mañana, en silencio, sin que nadie la viera, elegía el amor. Una taza de café a la vez. Historias así merecen ser contadas. Porque en el mundo hay miles de Dolores que se levantan antes que el sol, que aguantan lo que no deberían aguantar, que aman desde lejos con lo poco que tienen. Y merecen que alguien las vea. Hoy las vimos. Y eso fue suficiente.